Frankenstein. Hace mucho tiempo, en un pueblecito cerca de las montañas de Suiza, vivía un niño al que le gustaba mucho la ciencia. En la escuela siempre destacó por ser un niño listo y aplicado, atento siempre a las lecciones de sus maestros, para aprender más y más. Porque este muchacho tenía un gran sueño. Quería ser médico, pero un gran médico, un científico, uno de esos importantes que aparecen en los libros de historia. Siempre le preocupó mucho el hecho de la muerte y el sufrimiento que esto conllevaba. Por eso, el niño tenía un objetivo: descubrir el secreto de la vida y con eso acabar con uno de los más grandes sufrimientos del ser humano. Y además mayor se trasladó a otra ciudad para ir a la universidad. Allí se juntaba con los mejores profesores, discutía y preguntaba, y no se cansaba de estudiar más y más, y de leer libros de los científicos más famosos de la época. Así durante algunos años, hasta que por fin creyó estar preparado para llevar a cabo su plan. Creía haber dado con el secreto, una pócima, el elixir de la vida. Se encerró durante meses en su laboratorio, en secreto, apenas salía, trabajó sin descanso. Por las noches iba al cementerio a coger restos de ser humano, vísceras, piel, órganos. Sabía que esto estaba mal, pero era necesario para llevar a cabo su misión, y en el futuro el mundo se lo agradecería. Por fin llegó el día más esperado, después de 2 años de trabajo. Su obra había terminado. Era un hombre de carne, construido con todo tipo de restos de otros humanos, y cosido. Todo su cuerpo aparecía lleno de puntadas. El hombre yacía inerte en la camilla de su laboratorio. Solo faltaba inyectarle el elixir. El doctor Víctor Frankenstein estaba emocionado. Si esto salía bien, sería reconocido como el científico más importante de todos los tiempos. ¡Oh! La criatura comenzó a abrir los ojos, a mover los brazos, muy despacio, la cabeza, las piernas. Intentó levantarse poco a poco. No sabía caminar, lo hacía con mucha dificultad. Tampoco sabía hablar. Era como un recién nacido, pero enorme, con una apariencia terrible, tan terrible que el propio doctor le entró pánico, mucho pánico, tanto que huyó corriendo por las calles de Londres dejando allí su proyecto abandonado. Aquel hombre, de apariencia monstruosa y demente y corazón de recién nacido, empezó a caminar por las calles. Caminaba a tropezones. La gente a su paso salía despavorida de terror. Gritaban: ¡un monstruo! ¡Una bestia! Él no entendía la reacción de las personas. Siguió caminando. Estaba buscando un sitio lejos de la gente. Quería estar tranquilo. Al fin encontró un lugar a las afueras del pueblo, un pequeño bosque. Más tarde, nuestro amigo, al mirarse en el reflejo de un río, se le saltó una lágrima. Ahora comprendía por qué todos huían de él, si hasta él mismo sentía desprecio por su aspecto. Al cabo de unos días empezó a sentir hambre. No conocía esa sensación, pero se dio cuenta que si comía bellota se le pasaba ese malestar. Igual le pasó con la sed. Poco a poco fue descubriendo sensaciones: el frío, el calor, el olor de la hierba, la belleza de las flores, las mariposas, el agradable sonido del canto de los pájaros. La estampa de la naturaleza le producía una inmensa felicidad. De pronto llegó hasta una cabaña. Allí vivía una familia de granjeros. Se escondió en el granero para no asustarlos. Por la noche dormía y por el día los observaba por un agujero que había detrás de la paja. Le gustaba mirar su modo de vida, sus risas, sus conversaciones, sus muestras de cariño, haciendo sus labores. Parecía todo tan tranquilo, tan en armonía. Le gustaba mucho esa sensación.
Transcurrieron varios meses. Se estaba enamorando de esa familia y empezó a sentir la necesidad de formar parte de ella. De escucharlos tanto, aprendió muchas palabras. Algunas de ellas las memorizó a conciencia. Eran palabras que parecía que transmitían confianza y tranquilidad. Las practicaba varias veces durante el día. Amigo, te quiero, no quiero haceros daño. Cuando pensaba que estaba preparado para presentarse a la familia, salió del granero y muy feliz se dirigió hacia la puerta de entrada. Nuestro amigo entró por la puerta. Iba muy ilusionado. Pero, ¡oh! Al verle, todos empezaron a gritar, a correr. Gritaban, ¡monstruo, monstruo, un monstruo! ¡Socorro, socorro! ¡Auxilio! Se fueron corriendo hacia el pueblo, en busca de ayuda. Al cabo de un rato, había un montón de vecinos del pueblo allí con antorchas y todo tipo de armas para acabar con la bestia. Pero para entonces, nuestro amigo ya había huido. Iba muy triste. Corría, lloraba amargamente. Porque él los quería, amaba sus vidas y no entendía por qué lo rechazaban. Si ni siquiera lo conocían, si él era bueno. Le parecía injusto. Él solo quería una familia, alguien que le quiera, alguien a quien querer. Nuestra criatura tenía el corazón noble y solo estaba pidiendo un poco de cariño. Cuando ya había avanzado varios kilómetros, se recostó sobre la hierba para descansar. Empezó a pensar. Pensó en su creador. Empezó a odiarlo. No entendía por qué le había creado para luego dejarle solo y sufriendo. Decidió ir a buscarlo, comunicarle lo mal que lo estaba pasando, decirle cómo la gente le repudiaba y preguntarle con qué fin lo trajo a este mundo de gente que le odiaba tanto. Estuvo caminando muchos días, buscaba a su creador. Nuestro monstruo tenía un sexto sentido, un olfato súper desarrollado que le llevaba hasta su padre, el doctor Frankenstein. Ya estaba cerca de Ginebra, la ciudad del hombre que lo trajo al mundo. Al fondo, las bellísimas montañas nevadas. Se buscó un refugio entre unas rocas. Un día se acercó al pueblo y, escondido detrás de un árbol, observó a un niño. Era un niño pequeño, rubio y bellísimo. Pensó que podía ser su amigo. Quiso acercarse a él, pero el niño, al verlo, huyó despavorido. Él fue detrás de él. Quería abrazarlo. «¡Amigo!», decía. «¡Yo amigo, amigo!», repetía. Por fin logró alcanzarlo. Lo cogió entre sus brazos. «¡Yo amigo!», decía. Pero nuestro amigo no sabía medir la fuerza. Era muy fuerte y lo aplastó entre sus brazos. El niño cayó al suelo sin vida. Un sentimiento de tristeza inmenso le invadió por todo el cuerpo. De rabia, de impotencia. «¡Perdóname, perdóname!», gritó. «No quise hacerlo. Solo quería ser tu amigo». Lloró desconsolado encima del cuerpo del pequeño inocente durante un largo rato. A todo esto, el doctor Frankenstein, que le había abandonado a su suerte el mismo día en que le trajo al mundo, había pasado varios meses en casa de un amigo muy enfermo. Enfermo de preocupación, enfermo de disgusto por lo que había hecho. Cuando consiguió recuperar algunas fuerzas, decidió volver a su pueblo natal para estar con su familia. Olvidarse de todo y empezar de nuevo. Pero al llegar, le sorprendió una noticia muy triste. Su hermano pequeño había muerto. Lo habían asesinado en el campo. Una gran tristeza invadió al doctor Frankenstein, al mismo tiempo que sospechaba de la criatura que él mismo había creado. Un día, caminando por las montañas solo, en busca de paz, se encontró con el monstruo, al cual no quiso acercarse, muerto de miedo como estaba. El monstruo le suplicó que le acompañara a su refugio, que tenía cosas importantes que decirle,
y después de mucho insistir, el doctor accedió. Entonces, la criatura le empezó a contar todo lo que le había pasado desde aquel día en que por primera vez puso los pies en el suelo, y de cómo había asesinado a un niño sin querer. Le habló de lo triste y amarga que resultaba su existencia, de lo solo que estaba y de cómo la gente le rechazaba por su aspecto tan repugnante. Le culpó a él de su sufrimiento y le dijo que él tenía que remediar esto, porque ya que él le había creado, él era el responsable de todos sus males. Entonces le hizo una petición. Quería que creara una hembra para él, alguien como él, una compañera para darle cariño y con la que vivir hasta el final de sus días. Que si lo hacía nunca más le volvería a pedir nada y que le dejaría en paz. El doctor se negó en rotundo. Pensaba que con un monstruo en el mundo ya era más que suficiente, y que ya bastantes problemas había causado uno como para que hubiera dos. La criatura le rogó y le imploró. Le dijo que él era bueno, que aquello había sido un accidente, y que si se quedaba solo el dolor y el sufrimiento le convertirían en un ser malvado. Pero en vista de que el doctor no accedía a sus peticiones, no tuvo más remedio que amenazarle. Si no fabricas una mujer de mi misma especie, mataré a los seres que más quieres. Siendo así las cosas, el doctor Frankenstein, por temor a que cumpliera sus amenazas, no tuvo más opción que acceder a sus deseos. Regresó a su laboratorio y empezó a trabajar en lo que sería la futura compañera del monstruo. Una monstrua tal cual era él. Pero, según iba avanzando en su nuevo proyecto, no dejaban de asaltarle las dudas acerca de si estaba obrando bien o no. Pero seguía, impulsado por el miedo que le producía que pudiera hacerle daño a sus seres más queridos. Una noche apareció la criatura para supervisar el trabajo del doctor. El doctor montó en cólera y destrozó el proyecto que estaba ya casi terminado. El monstruo, roto de dolor por ver sus expectativas frustradas, salió de allí corriendo furioso, y una a una fue acabando con las vidas de los seres más queridos del hombre que le había creado. Primero a su mejor amigo, después a su otro hermano, más tarde a su esposa, el mismo día de su boda, y por último, su padre no pudo superar tanta tristeza y murió a los pocos días. Ante tanta atrocidad, el doctor, enfermo de pena, se juró que no descansaría hasta vengarse del daño que le había hecho. Viajó por todos los mares. Viajó y viajó durante meses. Un día, medio muerto de cansancio, de sed y de hambre, se lo encontraron unos marineros que iban a la Atlántida. Estaba moribundo, encima de un bloque de hielo en mitad del mar. El capitán le subió a su barco, donde le cuidó durante más de 10 días. Pasado este tiempo, el doctor parecía que se estaba recuperando poco a poco. Entonces, le narró la historia al capitán, que se llamaba Robert, tal y como yo os la he contado. El relato duró varios días, y después de terminar, el doctor Frankenstein murió, no sin antes pedirle al capitán un último favor, que le jurase que se vengaría del monstruo. Llevaba varios días el cuerpo sin vida del doctor en el camarote, cuando una noche que el capitán daba un paseo por la borda, escuchó unos gemidos que venían de sus aposentos. Rápidamente se acercó, y cuál sería su sorpresa al contemplar cómo la criatura, cual alma desconsolada, lloraba sobre el cadáver de su creador. «Padre, padre», decía. Robert se enfrentó a él, sacó su espada. Mas la horrible criatura, sin luchar y con lágrimas en los ojos, le habló de lo arrepentido que estaba, y le dijo que ahora que su padre ya no vivía, él no encontraba motivos para seguir viviendo. Dicho esto, saltó por la ventana del camarote y desapareció.